¿Qué tal, amigos? Comunidad vallejiana, los saluda Mayra Fernández y el día de hoy nos encontramos en el auditorio Héctor Acuña Cabrera. Estamos participando justamente del encuentro iberoamericano de líderes universitarios. A continuación, para ello me encuentro ya con el primer ponente. Él es el doctor Otto Granados. Él es expresidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Además, también es exsecretario de Educación de México. Y voy a conversar a continuación con él. Primero, doctor Otto, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido a la Universidad César Vallejo. Bienvenido a Trujillo también. Es la primera vez, me indica que nos visita. La primera vez, efectivamente. La primera vez. ¿Qué tal el recibimiento? Muy bien, la verdad es que a mí me encanta venir a Perú. No conocí a Trujillo, conozco otras ciudades. He venido varias veces por razones de trabajo, por razones personales, familiares, y siempre muy contento de estar aquí. O sea, Perú ya ha venido a Trujillo primera vez. Sí, así es. Hoy día participando además de este importante evento en donde pues ha acogido a diversos académicos, no solamente de aquí de Trujillo, sino de diversas ciudades de aquí del país. Cuénteme por favor qué tema en específico ha tocado hoy día y cómo ha visto también la respuesta de ellos. Yo creo que en primer lugar es una muy buena idea de la Universidad César Vallejo el haber organizado este encuentro de líderes educativos en Iberoamérica, porque me parece a mí que estamos en un momento muy oportuno para hacer un, digamos, relanzamiento de la educación como una gran prioridad de todos nuestros países. Es más, como diría que como la más alta prioridad. Entonces, en mi ponencia, en mi presentación, que fue la primera de este seminario, de este encuentro, lo que traté de hacer es dar un contexto, un marco contextual de dónde están, en mi opinión, algunos de los principales retos y desafíos que tienen las universidades de la región en este momento, entre ellos tres particularmente. El primero es asegurarnos de que estamos formando un capital humano, un talento de la suficiente calidad como para que sus niveles de empleabilidad, una vez que se han graduado de las universidades, pueda construir una trayectoria profesional y laboral exitosa. En segundo lugar, cómo podemos articular mejor la investigación aplicada que se hace en las universidades en beneficio de la solución de problemas súper complejos, temas de medio ambiente, cambio climático, agua, seguridad, salud y otros más. Y en tercer lugar, cómo debemos de hacer una vinculación mucho más estrecha, mucho más robusta, mucho más potente entre las universidades y las economías en términos de competitividad, de productividad y de innovación. Esos fueron, digamos, los tres ejes sobre los cuales versó mi presentación. Más resaltantes, por decirlo así, ¿no? Un tema importante, un punto importante que usted también ha tocado aquí es el tema justamente de la empleabilidad, ¿no? Muchas veces salen los egresados de sus diversas universidades, ya sean nacionales, privadas, y finalmente no encuentran un puesto de trabajo. Y aquí también creo que debería haber un poco más de responsabilidad por parte de los académicos universitarios para hacer un mayor seguimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí en el país tenemos mucha tasa de desempleo. En México, de donde viene usted, y a nivel Latinoamérica, ¿cómo va la situación actualmente? Bueno, lo que pasa es que en términos promedio nacionales, la medición de los niveles de desempleo en nuestra región en general presenta una cifra que en principio no es mala. Digamos, en el caso de México debe andar ahorita, si la memoria no me falla, en torno a un 4% promedio nacional, etc. Hasta ahí bien. Pero como las encuestas que miden el desempleo se desagregan, entre otras variables, por nivel de instrucción, ahí cambia la película. Le puedo dar el dato siguiente. En el caso de México, en las últimas encuestas sobre desempleo que se han levantado, indican claramente que de cada 100 desempleados desagregados por nivel de instrucción, aproximadamente 30 tienen estudios universitarios completos o sin terminar, pero han pasado por una universidad. Y ese es un porcentaje muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos teniendo cuellos de botella que pueden ser de que no les estamos dando la oferta académica de la calidad suficiente como para que se empleen en el mercado laboral con rapidez. Quiere decir posiblemente que tenemos mucha gente estudiando en carreras tradicionales que no encuentran colocación laboral tan fácilmente como las ciencias sociales y las humanidades. Quiere decir también
que posiblemente sí estemos formando gente talentosa en áreas innovadoras y de punta, pero que la economía no los absorbe porque la economía no es suficientemente compleja como para que los absorba, digamos, en el caso de disciplinas innovadoras como por ejemplo biotecnología, medicina genética, inteligencia artificial, tecnologías de la información, desarrollo urbano y otras más. Entonces es un problema, digamos, multifactorial, donde debemos hacer un esfuerzo por alinear muchísimo mejor la oferta con la demanda. O sea, ¿qué necesita la economía de Perú, la economía de México para volverse más innovadora, más productiva? Pues necesita un talento de determinadas características que tenga las competencias, las habilidades, las destrezas suficientemente desarrolladas como para que conecte rápidamente con ese mercado. Aquí también algo importante y que tocaba usted también en su ponencia es el aporte por parte del Estado, ¿no? Que muchas veces no se ve. Efectivamente, yo creo que uno de los fenómenos que se advierten en Iberoamérica es que la oferta académica, la oferta universitaria procedente del sector privado ha crecido. Y ha crecido, entre otras razones, porque ha crecido la clase media, ha crecido porque quizás los chicos no encuentran lugares en las universidades públicas, o ha crecido porque finalmente él o sus padres deciden mandarlo a una universidad privada porque asumen que tiene mejor calidad. En fin, son varias las razones que lo pueden explicar. El caso es que, de todas formas, sea una vertiente o la otra, pues naturalmente seguimos teniendo algunas de las disfunciones que yo le mencionaba previamente. Sin embargo, doctor, justamente para que se puedan emplear o aplicar nuevas ideas, nuevas estrategias, este tipo de encuentros, por supuesto, es sumamente importante. Es cotidiano que se realicen en las diferentes instituciones, en las diversas universidades nacionales, ya sean privadas, o hay muy poca participación con respecto a este tipo de encuentros con ponentes internacionales y además pues que albergue a académicos a nivel nacional. No, yo le diría que no son tan frecuentes como debieran ser, en mi opinión. Pero en ese sentido, la idea, la iniciativa de la Universidad César Vallejo me parece francamente muy importante, muy pionera en esa dirección, porque de lo que se trata es que los académicos, digamos, los que están dedicados de tiempo completo a tareas docentes o tareas de investigación, también se asomen a ver lo que hay fuera de la puerta de la universidad o de las universidades, para que entiendan mejor la dinámica de la economía, la dinámica del empleo, la dinámica con la que los países van buscando mejores niveles de desarrollo. Entonces, insisto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de vinculación mucho más estrecho, mucho más productivo, y para eso encuentros como este yo creo que son altamente productivos. Iniciativas que deberían ser replicadas sin lugar a dudas. Por supuesto. Y ahora, hablando también un poquito de su trayectoria, doctor Otto, bueno, usted ha sido autor, coautor, editor de más de 20 libros, ¿verdad? Entre ellos hay uno, La educación del mañana. Justamente sobre eso quería tocarle el tema. ¿Cómo ve usted la educación de acá a unos años, quizá al 2030? ¿Qué deberíamos hacer en los países y en qué estamos fallando actualmente para que esta no se desarrolle de la mejor manera? Pues hay varios retos que tenemos. El primero de ellos es que evidentemente el papel del maestro, el papel del docente está cambiando ampliamente. Digamos, uno podría pensar que hace 20 o 30 años la función del docente era unidireccional o si acaso bidireccional, un maestro frente a un grupo de 40 muchachos compartiendo información, transmitiéndoles conocimiento y demás, ellos recibiéndola y bueno, en fin, haciendo una interacción, como le digo, más bien unidireccional o bidireccional cuando mucho. Ahora ya no, ahora el papel del maestro ha cambiado a la de ser, digamos, un proveedor casi único de conocimiento y de información, a ser un facilitador, es decir, alguien que debe guiar a los estudiantes, a los alumnos, para que estos desarrollen sus capacidades intelectuales por sí solos, que aprendan o que sepan buscar información. Ahora tenemos miles de fuentes de información, que aprendan a desarrollar sus propios perfiles e intereses académicos de una manera más autónoma, más independiente. Entonces, ese es un primer cambio importante. Justamente que tenemos la tecnología, ¿no? Por supuesto, precisamente por eso. Uno ya puede encontrar un montón de conocimiento y de información en las redes, en el internet, y el chiste es saber cómo ser selectivo con ella y cómo usarla de mejor manera. Y en eso el papel del docente puede ser muy importante. Un segundo también es que las universidades tienen que cambiar
tienen que ser mucho menos tradicionales, mucho más audaces, más agresivas, innovar, plantearse algunos de los cambios que yo mencioné en mi presentación, como por ejemplo el definir cuáles son sus prioridades de investigación. O sea, qué estamos haciendo de investigación, qué problemas estamos solucionando con la investigación que hacemos y qué aplicación tiene lo que estoy generando en materia de conocimiento en la solución de problemas reales súper complejos, como los que le mencionaba hace un momento. Entonces, yo creo que la agenda que tienen las universidades por delante es amplísima, pero parten del criterio de que las cosas ya no van a ser como eran hace 50 o 100 años atrás. Ya para ir culminando también, hemos pasado una pandemia que nos ha golpeado en diversos aspectos. En cuanto a la educación, ¿esto ya va mejorando a la fecha? Pues mire, a ver, le puedo decir que en educación básica vamos a tener una primera indicación al respecto el próximo mes de diciembre, que salen los nuevos resultados de la prueba PISA que hace la OCDE. Entonces ahí vamos a ver un poco el tamaño del problema. No me quiero anticipar porque no conozco los resultados, obviamente, pero yo creo que los resultados van a ser desastrosos en prácticamente todo el mundo. Ahora bien, dicho esto, tampoco hay que culpar exclusivamente a la pandemia. Muchos de nuestros desventajas en materia de logros de aprendizaje ya venían desde antes de la pandemia. Entonces la pandemia no hizo más que desnudarlos de una manera más cruda y en ese sentido tenemos que estar conscientes de que ya veníamos con problemas, la pandemia los precipitó, nos los mostró de una manera mucho más clara o más cruda, como acabo de decir, y en ese sentido lo que tenemos que hacer no es volver a la vieja normalidad. O sea, tenemos que evitar que la nueva normalidad sea tan problemática como la vieja normalidad. Entonces tenemos que aprovechar en todo caso esa circunstancia que nadie hubiera querido que llegara para construir modelos educativos mucho más eficientes, mucho más eficaces, en donde el centro sea no el maestro, no la escuela, no la universidad, sino el alumno. Entonces nuestro trabajo, la materia prima con la que tenemos que trabajar son justamente los alumnos y cómo vamos a fortalecer sus logros de aprendizaje, el desarrollo de su personalidad, como para brindarles las herramientas suficientes pues para que sigan una trayectoria educativa, profesional, laboral y una trayectoria de vida buena, productiva, digna. Le agradezco muchísimo, doctor, y además también felicitarlo por tan excelente ponencia que ha tenido hace unos minutos. Lo esperamos nuevamente por aquí, por la Universidad César Vallejo, por Trujillo también. ¿Tiene alguna recomendación extra, quizá algún proyecto que se venga para usted? Bueno, me encantaría venir cuantas veces haga falta y estaré muy feliz de estar nuevamente en Perú y en Trujillo.